Bien. Hola, soy Celeste Misma Escobar y hoy mi grupo y yo les vamos a presentar un sencillo acercamiento a la pragmática escrito por Cristina Pérez Cordón. Empecemos con la introducción, exactamente con la frase son las 8. Si bien son las 8 es una frase clara y sencilla de entender, si la ponemos en tres distintos contextos, su significado puede variar. Por ejemplo, en un hospital puede significar que ya es hora de empezar la operación. En un aula de clases puede significar que ya es hora de entregar el examen. En una casa antes de un viaje puede significar que ya deben de apurarse. Aquí pasamos de lo literal a lo interpretado. Aunque la frase sea simple, son las 8, lo que realmente entendemos de la intención del hablante es de la situación del contexto. Por eso el lenguaje no siempre significa lo que parece. Con este ejemplo, la autora nos da la bienvenida al mundo de la pragmática y para interpretarlo, primero vemos la forma, después el significado y por último el sentido o la intención del mensaje. Los elementos al servicio de la comunicación son tan variados, por eso decimos que la comunicación es más que solo palabras, sino que alcanza al interlocutor, al contexto, a los aspectos socioculturales que empapan y enriquecen el acto del intercambio lingüístico. Bien, ¿de dónde surgió la pragmática y por qué? Su origen del concepto de la pragmática se remonta a la idea que fue principalmente observada por los filósofos, para luego ser adoptada por los lingüistas, ya que habían cosas que la pragmática por sí sola no podía explicar, por ejemplo, la cortesía, el orden de las palabras, los significados ocultos o implícitos. Por eso necesitaban un enfoque más amplio que iba más allá, entrando de lleno en esa perspectiva que hoy llamamos pragmática. No es hasta 1938 que la pragmática se integra en el lenguaje gracias a Charles Morris. Bien, quien establece que los signos pueden entablar tres tipos de relaciones. A esto se le conoce como la teoría de los signos. Tenemos a la relación sintáctica, la semántica y la pragmática. La sintáctica es la relación entre un signo y otro signo. La semántica es del signo con su significado y la pragmática es del signo con su usuario. Esta última relación nos lleva a la idea que una cosa es lo que se dice y otra bien distinta de lo que se quiere decir, así como en el ejemplo de la frase son las 8. Entonces, ¿qué es la competencia pragmática? Se preguntarán. La competencia pragmática es la capacidad para interpretar correctamente un mensaje según el contexto, la intención del hablante y las normas sociales. Por ejemplo, si alguien deja una nota diciendo, vuelvo en una hora, necesitamos saber cuándo la escribió para interpretarla bien. En otros ejemplos muestran cómo el lenguaje depende del contexto, de la confianza. Puede ser incluso un halago, como cuando Sancho Panza le dice hijo de al caballero del bosque. Puede significar un insulto o un halago dependiendo del contexto y el tono. En este caso es un halago por el delicioso vino que Sancho Panza había probado. Entonces, como una breve deducción, la pragmática analiza al lenguaje con respecto a los usuarios y las situaciones comunicativas, lo que se dice, lo que se quiere decir, cómo se interpreta y los elementos culturales implicados. Gracias. Mi nombre es Omar Pérez Noriega. Continuando con la exposición del tema, un sencillo acercamiento a la pragmática. Parte 2. Teoría de los autos de habla de Agustín Asirrio. Una breve introducción. La teoría de los autos de habla, desarrollada por los lingüistas Austin y perfeccionada por John Searle, quien era su discípulo, revolucionó la pragmática a tal sentido que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también es capaz de realizar acciones. Veamos los aportes de Austin. Enunciados performativos y constatativos. Por un lado, enunciados constatativos describen hechos y pueden ser verdaderos o falsos. Por ejemplo, hoy es jueves o hoy es lunes. Enunciados performativos realizan acciones al ser dichos. Por ejemplo, te prometo que iré. Su éxito depende del contexto y la autoridad del hablante. Ejemplo, un juez diciendo, declaro al acusado inocente. Además, los enunciados performativos no pueden ser calificados como verdaderos o falsos, sino que pueden ser afortunados, felices, o infortunados, o desafortunados, infelices. Tipos de actos de habla, según Austin. Locutivo.
el acto de decir algo. Este tipo se subdivide en tres partes. El acto fónico, que es la emisión de sonidos. El acto fático, que tiene que ver con el uso de las palabras. El acto rético, con el sentido, la referencia del enunciado. Y locutivo, la intención al hablar. Por ejemplo, tiene hora, es una petición. Siempre eres antipático, es un reproche. ¿Cuántos años tienes? Es una pregunta. ¿Cómo te tengo que decirle que te llamas? Es una orden. ¿Qué más se puede decir? Es una afirmación indirecta. En este último tipo se muestra interrogación retórica que no busca una respuesta literal. Y el tipo perlocutivo es el efecto en el oyente de convencer o asustar. John Searle desarrollo y clasificación. Searle sistematizó los actos locutivos en cinco categorías: asertivos, afirman algo. Por ejemplo, el cielo está despejado. Directivos, intentan influir. Cierra la ventana. Compromisivos, obligan al hablante. Por ejemplo, te juro que llegaré temprano. Expresivos, muestran emociones. Lo siento mucho. Declarativos, cambian la realidad. Quedan divorciados. Para que un acto de habla pueda darse, tienen que cumplirse ciertas condiciones, ya sea preparatorias, contexto adecuado y condición de sinceridad, una intención genuina. El lenguaje indirecto y ejemplos. Los hablantes usan frases no literales para actuar. Por ejemplo, puedes callarte. No es una pregunta, sino una orden. Asertivo aquí. Puede ser una petición de cerrar la ventana. La interpretación depende del contexto y la intención del hablante. En conclusión, Austin y Sidney mostraron que hablar es hacer, con reglas y propósitos. Su teoría es clave para la comunicación humana, desde promesas hasta leyes. Gracias. Soy Alexandra Rocío Las Ríos. Continuando con el tema Un acercamiento a la pragmática, tenemos este punto 3, el significado intencional. ¿Qué es el significado intencional? Es el significado o mensaje que quiere dar una persona al decir cierta frase o palabra hacia otra. Acá vemos que dicho es diferente a comunicado, pues dicho es lo que nosotros vamos a decir, o sea, frase o palabra. Comunicado es lo que nosotros queremos transmitir, o sea, qué queremos decir. Pero lo que nosotros queremos comunicar no siempre va a ser lo mismo que le va a llegar a la otra persona, sino que esta puede construir otras interpretaciones. Acá vemos unos ejemplos de significado intencional. Un político candidato dice que quiere mejorar la economía del país y su intención es buscar convencer o ganar la aprobación de la gente. El contexto es que esté una campaña, pues, una campaña política y las interpretaciones que va a construir la gente va a ser muy variadas. Se desarrollan dos teorías para poder explicar cómo se relaciona lo dicho y lo comunicado. Estas dos son la teoría de Gris y la teoría de relevancia de Sperber y Wilson. ¿Qué nos dice la teoría de Gris? Que tanto emisor como receptor van a cooperar, van a tener esa disposición a que haya una comunicación efectiva a través del uso de 4 máximas conversacionales. Estas son la máxima de cantidad. La máxima de cantidad dice que debemos hablar la cantidad justa de información, no hablar de más. La máxima de cualidad, que esta información debe ser lo más real posible, no caer en supuestos. La máxima de relación, que esta información debe ser relevante y pertinente, no debe irse por otros temas, o sea, irse por las ramas. Y la máxima de modo es que debe ser una información clara y ordenada. Y ahora, la teoría de relevancia de Sperry Wilson nos dice que una comunicación sirve cuando nosotros prestamos atención a lo que nos dice una otra persona, solo si esa información nos parece importante y útil para nosotros. O sea, nosotros debemos brindar información extensiva
para que la otra persona pueda, pueda sentirlo relevante y captar su atención. Acá vemos algunas diferencias. El enfoque de la teoría de Gris es filosófico y lingüístico, mientras que de Sparrow y Wilson es cognitivo y pragmático. La teoría de Gris se basa en el principio de cooperación y las máximas conversacionales, mientras que la de Sparrow y Wilson se basa en el principio de relevancia. ¿Y cómo se desarrolla este concepto de procesamiento mental? En la teoría de Gris no se desarrolla muy profundamente o muy vagamente, mientras que en la teoría de relevancia sí nos dice que el procesamiento mental es clave, pues que nosotros debemos hacer captar la atención del receptor. Y tenemos algunas semejanzas, pues, que la relevancia y el lenguaje como acto intencional. Eso es todo, gracias. Mi nombre es Stephanie López y voy a presentar el tema 4: Gris y los actos de habla indirecto, implicatura o sobreentendido y presuposiciones. Si miramos una naranja debajo de perfil, no podremos verlo en su totalidad, pero todos sabemos que es una naranja. Una persona como nosotras podemos intuir o inferir cómo podría ser esa segunda mitad. La naranja puede estar tanto expuesta al sol, fuera de la nevera o presentar olor desagradable. Ahí la pregunta de, ¿será que la otra mitad ya estará podrida? Entonces, este ejemplo es algo parecido a lo que sucede muchas veces con el lenguaje. Por ejemplo, Grise dice que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir. ¿A qué se refiere esto? Es el contenido proposicional. O sea, la información puede ser verdadera o puede ser falsa, y lo que se comunica es verdadera la información. En el contenido implícito no es una información codificada, o sea, no expresa las ideas de manera clara. Ejemplo, la parte de la naranja que no vemos. Uno, en ejemplo uno, Juan continúa fumando. De manera implícita podemos decir que Juan fumaba antes. En el ejemplo 2, el rey de Francia es calvo. De manera implícita podemos decir que Francia tenía un rey. En el ejemplo 3, si vienes antes de las 8 te encontrarás a Carmen en casa. Podemos decir de manera implícita que si vienes después de las 8 no encontrarás a Carmen en casa. Las frases 1 y 2 constituyen una presuposición. Y la frase 3 sería un sobreentendido o una implicatura, como lo diría Grise. Entonces, ¿qué diferencias hay entre un presupuesto y un sobreentendido? Las presuposiciones son un tipo de información que, si bien no está dicha explícitamente, se depende necesariamente de un enunciado. Las presuposiciones podrían mantener su frase cuando están en interrogativas o negativas. En cambio, el sobreentendido o las implicaturas son un fenómeno que consiste en dar a entender algo sin decirlo, es decir, aquello que implica a los enunciados. La intención que tiene es el emisor, aunque no llegue directamente o escrito. Por ejemplo, en el ejemplo 4, Juan ha dejado de robar. Y en el ejemplo 5, Juan ha dejado de robar. Podríamos decir que en el 4 y en el 5 son presuposiciones, ya que se depende de determinar una acusación de que Juan ha robado. En cambio, en el ejemplo 6, a Juan le gusta mucho agarrar las cosas ajenas. Se podría decir que en el ejemplo 6 es una implicatura, o sea, es responsabilidad del destinatario, aunque moralmente nosotros queremos insinuar que Juan es un ladrón. Otro ejemplo que podríamos decir es otra diferencia, diré, importante entre presupuesto e implicatura es la que se refiere a la responsabilidad legal y la responsabilidad moral. Un ejemplo sería del presidente. El presidente sale a cenar con una mujer, dice el periodista o la prensa. Lo que implicaturaría el periodista es que a las personas es que esa mujer no era su esposa. Eso es lo que la mayoría del periodista también pensaría y la mayoría de gente también pensaría, que esa mujer no era su esposa. Entonces se daña moralmente al presidente, ya que se podrá divorciar o podría tener una discusión con el periodista. Entonces, pero se daña moralmente. Entonces, legalmente, el periodista no tiene la culpa, ya que en ningún momento ha dicho que el presidente ha cometido un adulterio. Tan solo dijo que el presidente sale a cenar con una mujer. Esa mujer podría ser un familiar, una tía, una prima, así que no necesariamente va a ser implicado a ese tema. En este ejemplo de interrogativa, es una oración interrogativa, que son de información directa e indirecta. Dice, ¿puede pasarme el pan? Dice, de forma interrogativa. En cambio, el ejemplo 8 de forma exhortativa, es de ruego, o ruego, orden, dice, pásame el pan, dice ahí.
En ejemplo 9, asertiva, que son de opiniones de forma respetuosa, y desiderativa, que son de deseo, necesariamente no se necesita cumplirlos. Dice, quiero que me pases el pan. Ya, entonces en el 7 y en el 8 y 9 tienen algo en común, tienen la fuerza locotiva. O sea, tienen todas las mismas peticiones. Es una acción que no es necesario que respondan, ya que es una orden en sí. Entonces, los actos de habla indirecto se refiere cuando el hablante quiere decir algo distinto. Generalmente no hay problema de comprensión. Y mayormente los actos de habla indirecto son conocidos como los reyes de la excusa, ante nosotros no querer decir un no como respuesta, sino decirlo de otra manera, pero que el lector entienda que es un no. Entonces, en conclusión, la pragmática es una perspectiva de análisis y estudio que contempla el lenguaje, no de manera aislada, sino en una relación con sus usuarios. Además que al ser considerados como comunicantes dentro de un contexto determinado de una situación precisa, no se trata de saber qué dice una persona, sino de saber qué nos quiere decir y con qué intención lo está diciendo.